Capítulo 39. El día de la infamia. Destructor USS Ward, frente a la costa de Pearl Harbor. 6:35 am. El destructor estadounidense USS Ward, como de costumbre, realizaba patrullas cerca de la base naval en Pearl Harbor, pero esta vez algo era diferente. Se trataba de una patrulla de precaución cerca de la entrada del puerto, ya que el destructor recibió aviso del dragaminas USS Cóndor de que había avistado un periscopio bajo el agua. Este día se vuelve cada vez más extraño, murmuró el capitán de corbeta William Outerbridge mientras el Ward continuaba su patrulla. Capitán, si esos periscopios fueran reales, ¿a quién pertenecerían?, preguntó un oficial. Ni siquiera yo lo sé. Desde que fuimos transportados repentinamente a este mundo olvidado de Dios, sufrimos muchas incógnitas. Si tengo razón, podría ser ese Gravalcas o lo que sea que he leído en los periódicos, respondió Outerbridge. Por ahora, lo único que podemos hacer es aumentar la vigilancia, dijo el oficial. Capitán, el carguero USS Antares está entrando al puerto, informó otro oficial. Ante esto, el oficial miró a través de sus binoculares y vio algo anormal. Capitán. He detectado un periscopio siguiendo al Antares, informó el oficial. ¿Qué?, preguntó Outerbridge, quien tomó unos binoculares y divisó el periscopio que seguía al Antares. Parece que intenta traspasar nuestras redes antisubmarinas, dijo otro oficial. Dado que no ha señalado ninguna intención de detenerse al entrar en aguas de una nación neutral, la cláusula de paso inocente no puede aplicarse a ese submarino. Destrúyanlo, ordenó Outerbridge. El Ward comenzó inmediatamente a dar caza al submarino enano. ¡Fuego!, gritó Outerbridge mientras los cañones principales del destructor abrían fuego, alcanzando la torreta de mando del submarino que se sumergía y se acercaba al Ward. Lancen cargas de profundidad. Ahora, gritó Outerbridge. La tripulación disparó inmediatamente media docena de cargas de profundidad contra el submarino enemigo. ¡Bum! Una explosión submarina. El submarino enemigo fue despachado. Los disparos del Ward atrajeron la atención desde la costa, provocando confusión entre los marineros. Debo informar al cuartel general, dijo Outerbridge. El radiooperador logró conectar con el CG del 14 Distrito Naval, responsable de la defensa de Pearl Harbor. Hola. Aquí el cuartel general del 14 Distrito Naval, ¿puedo saber quién es? Soy el capitán de corbeta Outerbridge, comuníqueme con el comandante del distrito. Tras unos minutos, el comandante tomó el receptor. Hemos detectado un submarino desconocido siguiendo al carguero USS Antares. Hemos atacado. Disparamos y lanzamos cargas de profundidad contra un submarino que operaba en nuestros perímetros defensivos, dijo frenéticamente Outerbridge. Pasaré esto al comandante de la flota, dijo el comandante del distrito. Desafortunadamente, el comandante asumió que se trataba de un incidente aislado y, aunque lo transmitió al comandante de la flota del Pacífico, este último pidió esperar hasta confirmar el hundimiento del submarino. No tomaron mayores medidas, lo que sellaría el destino de la flota estadounidense en Pearl Harbor. Buque insignia Bermuda, 3 Fuerza de Tarea Móvil. El vicealmirante Dyer estaba sentado, sintiéndose somnoliento a bordo de su buque insignia, el acorazado Bermuda. La razón por la que su flota fue enviada a atacar Pearl Harbor era para aniquilar la oposición. Verán, aunque el B tendía a menospreciar a los nativos de este mundo, sus espías detectaron una base tan masiva como Pearl Harbor, cuya flota podría desbaratar fácilmente las operaciones de invasión de Gravalcas en la segunda región de civilización. Los Gravalcas también tenían una consideración inusualmente alta por los estadounidenses, ya que pensaban que, al menos industrialmente, eran fuertes y los más peligrosos entre los terranos. El GB incluso intentó establecer diplomacia con los Estados Unidos, aunque de forma poco entusiasta. Tras un cuidadoso entrenamiento y planificación de casi un año, ejecutaron esta operación. Este ataque también sembraría el terror al devastar una poderosa base naval. Vicealmirante. Hemos recibido una transmisión de nuestro espía en Oahu. Léala, dijo Dyer. Buques amarrados en el puerto, 9 acorazados, 3 cruceros clase B, 3 licitadores de hidroaviones, 17 destructores. Entrando al puerto hay 4 cruceros clase B, 3 destructores. Todos los portaaviones y cruceros pesados han salido del puerto. No hay señales de cambios en la flota de Estados Unidos ni nada inusual. ¿Qué? Pero vicealmirante Dyer. Nuestros objetivos principales eran sus portaaviones, exclamó el comodoro Alexis. Aún así, hemos llegado demasiado lejos. No cancelaré esta operación. Ordenen a los barcos apagón de luces, velocidad máxima hacia Oahu, ordenó Dyer.
Transmitiendo órdenes, vicealmirante. Pocos minutos después, Dyer regresa al puente y, tras mirar su reloj, asintió. Lancen los aviones. Comiencen el ataque. Dijo Dyer. Inmediatamente, en los 7 portaaviones, se hizo la enseña X. En la armada del GB, la enseña X significaba que la operación naval era crucial para el esfuerzo de guerra, que el Meisu tenía un interés cercano en ella y esperaba la victoria. El estruendo de los motores se escuchó en todas las cubiertas. ¡Despeguen!, gritó el personal de cubierta mientras docenas de aviones despegaban a la vez. Más de 190 aviones despegaron, liderados por el comandante Sancho. Se dividieron en 3 grupos. El 1 apuntaría a los acorazados y cruceros de Ford Island, el 2 a Ford Island y Wheelerfield, el 3 a Ford Island y Campfield, Wheelerfield, Barbers Point y Kaneohe. Isla de Oahu, Hawái, 7 de diciembre de 1941. Hawái, sin embargo, permanecía en una dichosa ignorancia. Incluso si sintonizabas sus radios, podías escuchar música ligera y jazz. Las fiestas continuaron hasta la noche. Los marineros jugaban al tenis antes de reportarse a sus puestos, otros estaban en el comedor. En general, el ambiente era distendido, ya que hoy era domingo y también día de inspección. Para empeorar las cosas, casi todos los barcos de Estados Unidos eran blancos estáticos. Fueron preparados el sábado para la inspección del día siguiente. La mayoría de las escotillas estaban cerradas y los puestos de combate habituales estaban preparados para inspección y sin personal. Se convertiría en un desafortunado giro del destino. En la estación de radar ubicada en Opana Point, los soldados Joseph Lockhart y George Elliot estaban a cargo de monitorear la estación ese día. Lockhart notó cosas raras en el radar. Entonces, aparecieron varias aeronaves en la pantalla, lo cual era sumamente anormal. ¿Qué demonios es esto? Rápido. Informa al mando. Dijo Elliot. Lockhart marcó inmediatamente al centro de interceptación. Disculpe, señor, habla el soldado Lockhart. Creo que una gran formación de aviones se aproxima ligeramente al noreste de Oahu, a una distancia de unas 130 millas. El teniente Kermit Tiller, quien era el oficial recién asignado al centro de interceptación, escasamente dotado de personal, asumió que esa gran formación era en realidad una escuadrilla de B-17 provenientes del continente. Soldado, no se preocupe. Puede que sea solo el vuelo programado de los B-17 que vienen de California. No le dé importancia, dijo Tiller. Gracias, señor, dijo Lockhart mientras colgaba el receptor y regresaba a su puesto. Poco sabía él que este error de cálculo le costaría muy caro a la flota estadounidense. En el aire, primera ola de aviones de Grabalcas. ¿Eh? ¡Qué isla tan bonita! Este es un lugar de playa increíble para unas vacaciones, dijo un aviador por la radio. Lo será pronto, una vez que conquistemos estas diminutas islas en medio de la nada, jeje, respondió otro. Quisiera que todos se concentren primero en el ataque. Ordenó Sancho. Comandante. Hemos avistado Wheelerfield, esperando órdenes. El segundo grupo se separará de la formación principal. Los demás continuarán hacia sus objetivos designados, ordenó Sancho. Hoy es nuestro día para brillar, dijo un aviador por la radio. Prepárense para atacar. Así, la formación de Grabalcas se dividió para centrarse en sus ataques. De vuelta en Wheelerfield, las cosas pronto se convertirían en un caos total. Wheelerfield, isla de Oahu, 7:49 am. Wheelerfield era, con diferencia, el aeródromo más grande de Pearl Harbor. Los aviones estaban dispuestos en la pista de aterrizaje esperando la inspección. El soldado William Hopkins caminaba hacia el comedor entre el ajetreo del campo, pasando junto a los cazas alineados pulcramente lado a lado. Hasta ayer, el aeródromo había estado en alerta máxima hasta que esta fue cancelada. Vaya, qué vista tan maravillosa, pensó Hopkins mientras pasaba junto a los 48 aviones que estaban dispuestos ala con ala en la pista, frente a sus hangares. Caminaba ahora hacia los barracones al recordar que había olvidado algo, y en el camino pasó junto a sus compañeros de escuadrón y comenzó a charlar con ellos. Reían y bromeaban, pero la ligereza de su conversación terminó abruptamente por un zumbido. ¿Qué es eso?, preguntó otro soldado. ¿Es algún ejercicio sorpresa de entrenamiento o algo así? No le veo el sentido. Esperen un minuto, no hay ejercicios programados para hoy, gritó Hopkins. ¿Qué?, dijo otro soldado mientras el sonido se hacía más y más fuerte. Muévanse. Salgan de aquí, aulló Hopkins mientras el grupo salía corriendo de los barracones. A la puerta trasera. El grupo de soldados y marineros logró huir por la puerta de atrás, y fue entonces cuando lo vieron.
Hopkins miró hacia el cielo y vio varios aviones de color negro grisáceo sobrevolando, justo por encima de las copas de los árboles. No tenían ningún símbolo que pudiera reconocer, tenían una especie de cruz celta pintada en los costados. Un soldado incluso hizo contacto visual con un artillero que estaba sentado en la torreta trasera de un bombardero enemigo. ¡Dios mío!, exclamó Hopkins mientras los aviones enemigos comenzaban a bombardear el aeródromo. ¡Boom! ¡Boom! Hopkins. Ve a los barracones e informa a los demás. Gritó un sargento. Hopkins, sin decir palabra, corrió a los barracones y despertó a todo el mundo. A esa hora del día, la mayoría estaba durmiendo o apenas despertándose justo cuando caían las bombas. Chicos. Estamos bajo ataque. Evacúen ahora. Gritó Hopkins. Los marineros, presa del pánico, muchos de los cuales ni siquiera tuvieron tiempo de vestirse, corrieron fuera de los barracones para buscar refugio de las explosiones. Un hangar ya estaba en llamas por el ataque. Chicos. Busquen refugio en la línea de árboles. Ahora. Gritó el sargento del pelotón. El grupo sprintó hacia los árboles mientras los aviones enemigos comenzaban a ametrallar el suelo. Era como una granizada de balas. 3 cayeron muertos. Hopkins tuvo tiempo de esconderse inmediatamente en un arbusto espinoso, pero otros no tuvieron tanta suerte. Algunos quedaron mutilados al intentar pasar entre los árboles. Las ramas y ramitas se hacían añicos y muchos recibieron docenas de astillas grandes en brazos y piernas, estaban indefensos, sin armas para devolver el fuego. La oleada de aviones desvió su atención hacia los aparatos en la pista. Algunos aviones lograron despegar y entablar combate aéreo con los Grabbalcas, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Pongan los sacos de arena aquí y agarren cualquier arma que puedan. Gritó el sargento. Hopkins corrió a agarrar sacos de arena junto a otros, formando un búnker improvisado y, en el camino, vio a soldados disparando de vuelta con sus rifles, sin efecto alguno. Hopkins vio a un soldado disparando al enemigo desde una ametralladora montada en un jeep. Hopkins estaba horrorizado y temía por su vida al ver el aeródromo bombardeado hasta quedar en ruinas. No puedo morir aquí, murmuró Hopkins para sí mismo mientras corría entre la oleada de disparos y explosiones para volver a los árboles. Se detuvieron. Gritó un marinero aliviado mientras los enemigos se alejaban. Para entonces, Wheelerfield era un desastre humeante. Docenas de fuselajes ardiendo. Hopkins contó más de 80 muertos en el campo. Los aviones enemigos se marcharon para unirse al ataque contra la propia Pearl Harbor. Pearl Harbor, 7:55 am, 7 de diciembre de 1941. Los aviones enemigos lograron reagruparse y ahora pululaban sobre el puerto. Eran como langostas, ya venían. Corran por sus vidas. Maldita sea. Corran, corran. Busquen refugio. No puedo morir aquí. Eran las reacciones mezcladas de los marineros mientras caían las bombas. Crabom. ¿Qué fue eso?, preguntó un soldado. Los torpedos enemigos causaron explosiones en el ex acorazado USS Utah, y el crucero USS Raleigh se tambaleó bajo intensas explosiones. También vieron al USS Oklahoma siendo alcanzado múltiples veces por bombas y torpedos, y el barco detrás de él, el USS West Virginia, se retorcía bajo ataques intensos. La tripulación del barco de reparación USS Vestal, a pesar de las bajas, comenzó a defenderse, derribando algunos aviones enemigos. Dios mío. El Arizona. Los marineros vieron una explosión masiva destrozando el acorazado USS Arizona. Resultó que una cuarta explosión activó la munición del USS Arizona, mientras el USS Oklahoma comenzaba a zozobrar. ¡Boom! A sus puestos de combate. A sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. Pearl Harbor está bajo ataque. Gritaba la radio una y otra vez. Váyanse al infierno, bastardos. Aulló un oficial mientras operaba y disparaba una calibre 50 contra un avión que volaba a baja altura. La batalla era intensa, el USS Nevada fue torpedeado por un bombardero enemigo, lo que provocó inundaciones, pero fue estabilizado mientras la tripulación derribaba a algunos de los atacantes. Toda la línea de acorazados estaba envuelta en un espeso humo negro proveniente del ardiente Arizona. El USS West Virginia sufrió incendios masivos causados por el combustible que se filtraba desde el Arizona. 2 bombas alcanzaron al acorazado USS Tennessee, pero evitó daños graves. Los bombarderos enemigos se fijaron en el acorazado USS Pennsylvania, que estaba en proceso de remodelación en el dique seco No.
1, pero los aviones fueron ahuyentados cuando un trabajador portuario operó una grúa haciéndola girar locamente, lo que asustó a los pilotos del UV, quienes maniobraron para evitar la colisión. Un marinero a bordo del USS Vestal lanzó una cuerda al USS Arizona y, con ayuda de esta, unos 6 marineros atrapados lograron llegar a salvo al Vestal. Dentro del puerto, unos 4 submarinos enanos de Grab Alcas se habían colado y comenzaron a torpedear cualquier barco que encontraran, pero el destructor USS Elm llegó a tiempo, destruyó uno de ellos y ahuyentó al resto. La primera ola había terminado, pero... Cuartel General Naval, Pearl Harbor, 8:10 am. Cuando la noticia del ataque de Grab Alcas llegó al almirante de la flota del Pacífico, el almirante Usman Kimmel corrió al CG. Kimmel, como la mayoría, planeaba relajarse hoy. Incluso tenía previsto un partido de golf con el almirante Short para más tarde esa mañana. Al igual que los demás, fue tomado totalmente desprevenido. Kimmel intentó salvar lo que pudo. Los radiooperadores no dejaban de enviar noticias del ataque a Washington DC. Así como a los mandos navales. Oh, no, dijo Kimmel mientras observaba la diezmación de su flota. La escena parecía sacada directamente del infierno. Los proyectiles antiaéreos llovían sobre los aviones enemigos, el puerto estaba cubierto por mantos de humo provenientes de los restos del USS Arizona. Era un caos total y absoluto. De repente, una bala gastada de calibre 50 atravesó la ventana e impactó a Kimmel, rozando su chaqueta naval blanca y dejando una mancha negra en su uniforme. Habría sido mejor si me hubiera matado, dijo Kimmel, a quien le resultaba insoportable ver a su flota ser aniquilada sin piedad por el enemigo. Aviones de Grab Alcas, segunda ola, 8:54 am. El segundo grupo estaba liderado por el comandante Everest, y esta vez traerían aún más muerte y destrucción a Pearl Harbor. Estos salvajes ni siquiera pueden dar una buena pelea. Sigo sin entender cómo es que el mando los tenía en tan alta estima. Una nación de cobardes, supongo. Esa era la charla de los aviadores antes de ser interrumpidos por Everest. Sancho ha hecho un buen trabajo, hombres. Nosotros terminaremos lo que el grupo de Sancho empezó. Dijo Everest por la radio. ¡Hurra! La victoria es nuestra. Gritó un aviador. Grupo 2, ataquen Camp Field. Seguramente ya está ardiendo tras la primera ola. Ordenó Everest. Recibido. Contestó el líder de Escuadrón Hill. Segunda ola, y Camp Field, Pearl Harbor. La segunda ola de aviones del UV se cernió sobre el aeródromo, que ya estaba sumido en un caos masivo. La pista estaba llena de restos humeantes de fuselajes de P-40 y P-36. Varios hangares estaban en llamas. ¡Maldita sea!, exclamó el teniente William Mackenzie. Intentó despegar e interceptar a los enemigos como otros pilotos en la primera ola, pero antes de que pudiera, su avión fue bombardeado y destruido. Miró hacia arriba y vio otra horda entrante de aviones enemigos, los mismos con esa cruz celta. «Ya están aquí. Ya están aquí», gritó Mackenzie mientras la segunda ola se acercaba. Entonces, entre las ruinas, divisó a un soldado herido. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Mackenzie mientras intentaba ayudar al soldado a levantarse. No servía de nada, estaba inconsciente. «Maldición», exclamó Mackenzie mientras cargaba al soldado sobre sus hombros. Corrió entre la caída de bombas y el torrente de fuego de ametralladoras hasta llegar al hospital improvisado en los confines del aeródromo. «Aquí», dijo Mackenzie mientras colocaba suavemente al soldado inconsciente en una camilla. «Gracias, soldado», dijo el exhausto médico que seguía atendiendo a la enorme cantidad de heridos. «No tengo tiempo. Hay muchos más atrapados», dijo Mackenzie intentando alejarse. «Te espera. No vuelvas allí», gritó el médico, sin éxito. Mientras Mackenzie intentaba salvar a otro hombre, esta vez un civil, una bomba cayó a pocos pies de distancia y la explosión lo dejó inconsciente. Tras lo que parecieron ser unos minutos, Mackenzie despertó. Mierda», gimió Mackenzie al ver al civil muerto. Su propia mano tenía un gran trozo de metralla incrustado. Sus piernas temblaban y no podía ponerse de pie correctamente. Sin embargo, Mackenzie sabía que no podía ir a una cama de hospital porque lo retendrían y no podría salvar a sus camaradas. Se puso vendajes improvisados con un montón de ropa y los sujetó con cinta adhesiva. Mackenzie corrió de regreso al campo, buscando más soldados heridos que rescatar. Al mismo tiempo, los aviones enemigos comenzaban a retirarse. Buque insignia Bermuda, 3 Fuerza de Tarea Móvil. Vicealmirante. He venido a informar.
dijo un oficial, parándose ante Jerry y otros oficiales reunidos en el Bermuda para una reunión táctica de emergencia. Lea. Ordenó Jerry. Vicealmirante, las dos primeras olas no lograron destruir la mayoría de los barcos de guerra estadounidenses. Los comandantes de los buques solicitan que lancemos un tercer ataque, informó el oficial. Vicealmirante. Tienen razón. No vinimos desde tan lejos para regresar con bajas tan mediocres. Exclamó el comodoro Lewis. Es demasiado arriesgado, sentenció Jerry. Continuó. Yo soy quien está a cargo de la fuerza de ataque. Hemos causado suficiente daño a los enemigos. Después de todo, este ataque se suponía que era para proyectar nuestras capacidades. Causamos suficiente daño con bajas mínimas, es hora de volver a casa. Al final, los oficiales acordaron regresar a casa. 30 minutos después, casi todos los aviones habían vuelto a sus portaaviones, excepto algunos que se quedaron tomando fotografías de las secuelas del ataque. Pero las consecuencias fueron inmensas. Alrededor de las 10 am, el ataque de Grabalcas concluyó. La 3 Fuerza de Tarea Móvil puso rumbo al continente tras una parada en Leyford. En el camino, los oficiales a bordo del Bermuda vitorearon y brindaron por su victoria, sin saber que habían cometido un error masivo. El 7 de diciembre de 1941 se infligió un golpe devastador a la flota del Pacífico de los Estados Unidos. De los 8 acorazados, ninguno quedó en servicio. Los acorazados USS Arizona, West Virginia, California y Oklahoma habían sido hundidos. El acorazado Nevada encalló. Los acorazados USS Pennsylvania, Maryland y Tennessee sufrieron daños graves. Los cruceros ligeros Helena, Philadelphia y Raleigh también recibieron daños y fueron forzados a salir de acción. Los destructores Downes y Cassin fueron destruidos. El destructor Shaw resultó fuertemente dañado. Junto a esto, 174 aviones del ejército o la marina fueron destruidos, y otros 121 sufrieron diversos grados de daño. Más de 3.581 personas murieron o resultaron heridas. En marcado contraste, la aviación de Grabalcas sufrió solo 31 aviones derribados y 58 pilotos considerados muertos. Sin embargo, el ataque no logró sus objetivos estratégicos. La aviación del GBEN no bombardeó los astilleros, las instalaciones de reparación, los depósitos de combustible, los diques secos ni los centros de mantenimiento de submarinos, que quedaron prácticamente intactos. Esto significaba que los estadounidenses podrían reparar esos barcos y devolverlos al servicio pronto. Sin mencionar que el objetivo principal, los 3 portaaviones de Estados Unidos, no estaban en Pearl Harbor, por lo que estaban operativos y listos para ser desplegados. Los Grabalcas habían despertado a un gigante dormido. Capitolio de los Estados Unidos, Washington D.C. 8 de diciembre de 1941. Como resultado del ataque a Pearl Harbor, se convoca una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio. Esperan el discurso del presidente. La cámara estaba tensa y en silencio. Entonces, Franklin D. Roosevelt comenzó a hablar. Señor vicepresidente, señor presidente de la Cámara, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Grabalcas. Estados Unidos estaba en paz con esa nación y, a instancias de Grabalcas, todavía mantenía conversaciones con su gobierno y su emperador buscando el mantenimiento de la paz en el Pacífico. De hecho, una hora después de que los escuadrones aéreos de Grabalcas comenzaran el bombardeo en la isla estadounidense de Oahu, el embajador de Grabalcas y sus colegas entregaron a nuestro secretario de Estado una respuesta formal a un mensaje estadounidense reciente. Aunque esta respuesta afirmaba que era inútil continuar las negociaciones, no contenía amenazas ni indicios de guerra o un ataque armado. Se registrará que la distancia de Hawái a Grabalcas hace obvio que esto fue planeado deliberadamente hace muchos días o incluso semanas. Durante el tiempo intermedio, el gobierno de Grabalcas ha buscado deliberadamente engañar a los Estados Unidos mediante declaraciones falsas y expresiones de esperanza de una paz duradera. El ataque de ayer a las islas hawaianas ha causado graves daños a las fuerzas navales y militares estadounidenses. Lamento decirles que se han perdido muchísimas vidas estadounidenses. Además, se informa de estadounidenses torpedeados en alta mar, entre San Francisco y Honolulu. Ayer, el gobierno de Grabalcas también lanzó un ataque contra el imperio milicial. Anoche atacaron la ciudad de Cartalpas, que albergaba a las delegaciones de varias naciones para la conferencia de los 11 países, en la que también se perdieron vidas estadounidenses.
Anoche, las fuerzas de Graf Alcas atacaron Guam. Anoche, atacaron la isla Wake, y esta mañana atacaron la isla Midway. Graf Alcas ha emprendido, por lo tanto, una ofensiva sorpresa que se extiende por toda el área del Pacífico. Los hechos de ayer y de hoy hablan por sí mismos. El pueblo de los Estados Unidos ya se ha formado sus opiniones y comprende bien las implicaciones para la vida y la seguridad de nuestra nación. Como comandante en jefe del ejército y la marina, he dirigido todas las medidas para nuestra defensa. Que toda la nación recuerde siempre el carácter de este asalto. La cámara se llenó de aplausos antes de que continuara. No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense, en su fuerza justa, ganará hasta alcanzar la victoria absoluta. Esto provocó un rugido masivo de aplausos. Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no solo nos defenderemos hasta el extremo, sino que nos aseguraremos de que esta forma de traición nunca vuelva a ponernos en peligro. Aplausos. Las hostilidades existen. No se puede ignorar el hecho de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro. Con confianza en nuestras fuerzas armadas, con la determinación inquebrantable de nuestro pueblo, obtendremos el triunfo inevitable, con la ayuda de Dios. Aplausos. Pido que el Congreso declare que, desde el ataque injustificado y cobarde de Graf Alcas el domingo 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el imperio de Graf Alcas. Los congresistas le dieron a Roosevelt una ovación de pie. Roosevelt concluyó su discurso con la interpretación del himno nacional, The Star Spangled Banner. Más tarde, firmó la declaración de guerra. Winston Churchill y Hitler telefonearon personalmente a Roosevelt para entregar sus condolencias. Más tarde ese día, las naciones de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Países Bajos, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, Bulgaria y Japón declararon la guerra a Graf Alcas y al resto del Pacto de Ragna, e iniciaron la movilización general. Alemania se adelantó enviando más y más tropas a Nu. Italia y la URSS permanecieron neutrales, por ahora. En respuesta, los aliados de Graf Alcas, Galia, Valencia, Gaosa y Niza, declararon la guerra a los Estados Unidos y al resto de la sociedad de naciones. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Fin del capítulo 39. El link a la historia del autor estará en la descripción.